Papa Francisco, antes que nada, gracias. Hace 4 años estuvimos aquí, bueno, en Santa Marta, y usted me concedió una entrevista para explicar un poquito lo que había pasado con ese incidente de la mexicanización, ¿se acuerda? ¿Se acuerda El del correo de con ese amigo suyo argentino, y también para explicarle a los mexicanos que, contrariamente a lo que usted había pensado, no entraría a los Estados Unidos a través de México, sino a través de Cuba, porque había habido el restablecimiento de relaciones. Ahora, bueno, han pasado 4 años, hay un nuevo presidente, sabemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo invitó a México, tengo entendido de que no va a ir, no Por nos el va, momento no. pero que le ha dicho que con gusto le recibiría aquí, Sí. ¿no? Es verdad. Sí, por el momento no, porque tengo que ir a otros lados donde no he ido todavía, ¿no? Y que es necesario el viaje, por motivos pastorales, ¿no? Pero me gustaría volver a México, es inolvidable México. Bueno, usted fue, en su viaje a México, usted tocó, yo creo que realmente los puntos neurálgicos del país, ¿no? Estuvo en la frontera norte y celebró esa misa memorable frente al muro. Desafortunadamente, Papa Francisco, en estos 4 años la situación no ha mejorado nada. Se sigue hablando de construir más muro, incluso de cerrar las fronteras. Hemos visto imágenes desgarradoras de niños separados de sus familias, de sus papás. No sé si usted ha visto esas fotos, esos vídeos. Son impresionantes. Yo no sé, me parece algo terrible y que no es digno de nuestros tiempos. Si yo no sé qué sucede cuando entra esta nueva cultura de defender territorios haciendo muros, ¿no? Ya conocimos uno, el de Berlín, que bastante dolores de cabeza nos trajo y bastante sufrimiento. Pero parece que lo que hace el hombre es lo que no hacen los animales, ¿no? El hombre es el único animal que cae 2 veces en el mismo hoyo, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Y levantar muros como si esa fuera la defensa, ¿no? Cuando la defensa es el diálogo, el crecimiento, la acogida y la educación, la integración, o el sano límite del no se puede más, pero humano. Y esto no me refiero solo al límite de México, hablo de todas las barreras que hay. Me referí en una entrevista no hace mucho a lo que hay en Ceuta, Melilla. Bueno, es terrible con los concertinos, eso que después el gobierno los mandó a sacar, ¿no? Pero es crueldad. Y separar a los chicos de los padres va contra el derecho natural. Eso un cristiano no lo puede hacer tampoco, ¿no? Es crueldad, se cae en la crueldad más grande. ¿Para defender qué? Y el territorio, o la economía del país, o vaya a saber qué, ¿no? Pero son esquemas de pensamiento que se vuelcan al quehacer político y hacen una política de ese tipo, ¿no? Es muy triste, ¿no? Si en lugar de estar yo aquí, que usted me conoce, estuviera sentado el presidente Trump y no hubiera cámaras, ¿qué le diría? Lo mismo, porque esto lo digo en público, ¿eh? Quien construye muros termina prisionero de los muros que construye. En vez quien construye puentes fraterniza, da la mano, aunque se quede del otro lado, pero hay diálogo, ¿no? Y se puede defender el territorio perfectamente con un puente, no necesariamente con los muros. Hablo de puentes políticos, de puentes culturales, ¿no es cierto? Claro. Claro, no vamos a hacer un puente en toda la frontera, es imposible. Usted también estuvo en la frontera sur de México y es Sí. donde ahí ahora hay una emergencia humanitaria, una crisis humanitaria fuertísima que están denunciando todos los días los obispos de México, sobre todo los que se encuentran en ese territorio. Ya no se dan abasto los centros de acogida, las obras de la iglesia, porque hemos visto estas caravanas de centroamericanos pasando por México hacia el norte, ahora llegan muchos cubanos y, Papa Francisco, ahora están llegando africanos a México. Entonces, aparte de la emergencia, la crisis humanitaria, se corre el peligro que, como aquí, empiecen olas de xenofobia, porque Sí. es una guerra entre pobres. Sí. ¿Me entiendes? Es decir, los mexicanos pobres se ven invadidos, Sí, es digamos, verdad. ¿no? Entonces, ¿qué le hace pensar esta situación?
en el quehacer político mundial hay algo que no funciona. Hay algo que no funciona. Y en el fondo creo que la base es el maltrato ambiental y el maltrato económico. El maltrato ambiental podemos hablar después, pero el maltrato económico. Cada vez hay menos ricos. ¡Ay, qué bueno! No, menos ricos con la mayoría de la fortuna del mundo. Y cada vez hay más pobres con menos de lo mínimo para vivir. O sea, toda la fortuna está concentrada en grupos bastante pequeños en relación a los otros, ¿no? Y los pobres son más. Entonces, claro, los pobres buscan fronteras, buscan salidas, horizontes nuevos, ¿no? Creo que ese es el origen, ¿no? El desgaste económico, ¿no? Que ya no es económico, es financiero. Ya salimos del mundo de la economía. Estamos en el mundo de las finanzas, donde las finanzas son gaseosas. Y en este mundo de las finanzas es donde se dan estas injusticias sociales. En cambio, una economía de mercado así ortodoxa no funciona, pero una economía social de mercado, como Juan Pablo II la propuso, funciona, dialogando, funciona. ¿Qué hacen los mexicanos en el medio? Porque claro, algunos tienen que salirse ellos del país, ahora ellos tienen que recibir a los que están peor. Pero es un problema mundial. Me ve a África, Asia mismo, ¿no? Es decir, es un problema mundial por este desequilibrio. Mi explicación, que ya lo señalaban los papas anteriores, ¿no? Este desequilibrio económico-financiero. Pocos ricos, relativamente, con toda la plata, y muchos pobres sin lo necesario. Papa Francisco, tampoco el tema de la violencia, usted lo tocó, lo vivió, lo supo obviamente en estos años y cuando estuvo en México, pero tampoco se ha resuelto. En 2018 fue un año terrible con 40,000 muertos. En los primeros 3 meses de este año, los datos últimos hablan de más de 8,400 personas muertas, es decir, que cada día en México mueren 90 personas. Al final de este día en el que estamos hablando, habrá 90 personas muertas. Los desaparecidos ya no se cuentan, los papás que buscan a sus hijos desaparecidos, las fosas comunes. Es una situación muy, muy dramática. ¿Qué le diría a usted? ¿Qué puede hacer un gobierno, la sociedad civil, la iglesia misma, para intentar resolver este problema? Pero un gobierno, no sé qué medidas concretas le aconsejaría, porque eso es un quehacer de la política. La política es creativa. Sean creativos en la política, una política del diálogo, del desarrollo, del compromiso. A veces no queda más remedio que el compromiso, de pactar con ciertas situaciones hasta que se aclaren las otras, ¿no es cierto? ¿Pactar con quiénes? Con otros que no lo piensan con nosotros, ¿no? No digo ir a los pactos, pero si los gestores de la política de un país se pelean entre ellos, sufre el país. Pacten por el bien del país, ¿no es cierto? Buscar salidas políticas que yo no las sé decir porque no soy político, no tengo ese oficio, pero la política es creativa. La política, no nos olvidemos que es una de las formas más altas de la caridad, del amor, porque es el amor social. Pero cuando la política es tirar para cada lado, entonces ahí se crea una situación de violencia ya en el mismo seno del quehacer político, ¿no? Y los que dicen que hay que pactar con los responsables del narcotráfico para encontrar una salida, ¿usted cómo siente ese tema? A mí me suena mal. A mí me suena mal, ¿no? Sí, es como si yo para ayudar a la evangelización de un país pactara con el diablo para eso. O sea, hay pactos que no se pueden hacer. Ahora, el pacto político debe hacerse por el bien del país. Por la reconciliación también de todo el país. Reconciliación, que es una palabra ya muy usada y que nadie entiende lo que es porque se ha gastado demasiado, ¿no? Pero el acuerdo político, más que decir pacto, digamos el acuerdo político.
que es menos fuerte, ¿no? El acuerdo entre los diversos partidos políticos, los diversos sectores de la sociedad, terminan de ir a la iglesia ahí ayudando también, ayudando, ¿no? Eso es lo que hace falta, una convocatoria de acuerdos para resolver los graves problemas de un país, ¿no? Yo me acuerdo que hace 4 años me llamó la atención porque dijo que México era un país castigado por el diablo porque estaba la Virgen de Guadalupe. Mientras usted estuvo frente a la Virgen de Guadalupe en la Basílica un largo rato, ¿qué se dijeron? Sí, realmente el diablo le tiene bronca a México, es verdad. Cuando los mismos mártires nuestros, ¿no? Las persecuciones a los cristianos, que son persecuciones que en otros países de América no se dieron con tanta virulencia. ¿Por qué en México? Algo pasó ahí. Hay como una especial... Sí, esto no es teología, habla el hombre de pueblo. Como si el diablo le tuviera bronca a México, ¿no? Porque si no, no se explica tanta cosa, ¿no? Por otro lado, México es un país de... Todo es frontera en el sentido que es un paso de la América Latina hacia la América del Norte, ¿no? Eso también influye mucho, ¿no es cierto? El tema de los jóvenes, usted también en su viaje a México lo tocó, estuvo con ellos. Ahora sé que a través de Escolas, que es la fundación que usted creó en Argentina para rescatar a los jóvenes a través del arte, el deporte, la cultura, digamos así, esta cultura del encuentro, ¿no? Usted está participando también en un programa del Gobierno de México sobre jóvenes. Pero estos programas sirven, ¿no? Esto, todo lo que hace Escolas, digamos, Escolas, este programa también construyendo, de jóvenes construyendo el futuro, claro, ayuda al diálogo, sobre todo al diálogo, ¿no? Exacto. Y los jóvenes tienen buena voluntad. Los jóvenes no están corrompidos, están debilitados por la falta de raíz, ir a las raíces. Lo cual no es ideología conservadora, no, tomar las raíces normales, las raíces de tu casa, las raíces de tu patria, de tu ciudad, de tu historia, de tu pueblo, de mil cosas, pero tus raíces. Papa Francisco, hablando de violencia, hay un tema que yo me estoy, digamos, entregando mucho a este tema, que es la violencia contra las mujeres, los feminicidios. Esta cadenita me la dio una mujer, le mataron su marido, su marido, pero enfrente de ella embarazada. Esta es una camisa que me han pedido que le entregue, es de una mujer que mataron frente a su hijo, el caso contrario. Y me han pedido que se la entregue para que usted la tenga y piense en todas estas mujeres víctimas de violencia en México y en el mundo. Se llamaba Rocío. Rocío. Acá hay una vida truncada, una historia acabada por la violencia, la injusticia y el dolor. Es que, ¿sabe qué pasa? Que se habla de estadísticas, pero esta se llama Rocío, esta se llama Grecia, esta se llama Miroslava, en fin, son nombres, son personas de carne y hueso, y no se entiende por qué se está generando esta violencia de género contra la mujer cada día en Italia, en España, en el mundo entero, en México, en forma terrible. Ya no son estadísticas, no son mujeres, pero usted, ¿por qué cree que hay este odio, no sé, hacia la mujer que lleva tantos feminicidios? Yo no sabría dar una explicación sociológica hoy. Sí me atrevo a decir que todavía la mujer está en segundo lugar. Está en segundo lugar. Y eso en el imaginario colectivo, ¿eh? Sí, hay casos donde la mujer logra puestos importantes, tiene influjos importantes, los conocemos, todos casos de mujeres geniales, pero en el imaginario colectivo, Sí, es segunda división. Mira vos, tal cual. Una mujer llegó a ser un premio Nobel, ¿no? Gran casualidad. Eso mismo, usted ve al género literario cómo se expresan las cosas, y está en segundo lugar, ¿no? Y de ahí al segundo lugar a ser objeto de esclavitud. Basta ir por Términa, por las calles de Roma, ¿no es cierto? Y son mujeres en Europa, la culta Roma, son mujeres esclavas, pues son para eso. Y bueno, de ahí a matarla, cuando visité a un centro de chicas rescatadas en el año de la misericordia, una tenía cortada la oreja,
porque no había traído lo necesario y, ¿no? Ellos tienen un control especial sobre los clientes, entonces si la chica no cumple le pegan o la castigan como esta otra, ¿no? La mujer es esclava, ¿no? Usted también ha tenido experiencia en América Latina. Yo estoy escribiendo este libro que se va a llamar Grecia y las otras, que es justamente estas mujeres, de alguna manera víctimas de violencia, de una manera u otra. Y siempre lo he sido, pero he quedado admirada por la valentía de las mujeres mexicanas y latinoamericanas. Hacen todo, las mamás, muchas veces son mamás, abuelas que cuidan a sus hijos, llevan adelante todo, porque los maridos o los han matado o son alcohólicos o tienen problemas. Sí, son unas heroínas. Yo lo veo así. Mire, la mujer siempre apuesta a cubrir la debilidad, a salvar la vida, siempre apuesta a eso. Hay una figura que yo la tengo muy grabada, ¿no? Cuando yo iba a la cárcel, la cola de las madres o esposas, esperando para entrar a ver a sus hijos o a sus esposos presos, ¿no? Y todas las humillaciones que tienen que pasar para poder llegar, ¿no? Y están en la calle, pasan los colectivos, la gente las ve, no les interesa. Papa Francisco, hay que cambiar de tema ahora. Ha empezado el 6º año de pontificado y creo que, bueno, no es una novedad para usted. Pienso que este último año ha sido quizás el más difícil de su pontificado. Empezó en enero. Ha habido muchos escándalos, ha habido quizás algunos errores, ha habido silencios, ha habido ataques crecientes por parte de grupos, incluso católicos, de fieles que no están de acuerdo con sus tomas de posición sobre diferentes temas, hasta le han acusado de ser hereje, han pedido su renuncia, en fin, no ha faltado nada. Usted gozaba de una popularidad extremadamente grande con los medios. Ahora esta luna de miel con los medios siento que se ha acabado un poco. Yo quisiera, si fuera posible, que usted me dijera si se ha percatado de este cambio, de estas dificultades, cómo las ha vivido usted, ¿no? Somos lo de los medios. La palabra luna de miel me resulta demasiado dulce. Pero así se decía, ¿no? Acuérdese que mi primera expresión cuando llegué a la rueda de prensa en el avión, al foso de los leones, ¿no? Yo con los medios me siento bien. El foso de los leones, pero cómodo. Y voy muy suelto el cuerpo, ¿no? Y en general, yo digo, las preguntas son respetuosas, ¿no? Evidentemente que al haber problemas más agudos, las preguntas pueden ser más difíciles de responder para mí, pero eso no quiere decir que yo me sienta distanciado de los medios, ¿no? Eso lo puede decir, yo me siento cómodo con ustedes. Así que yo no tengo esa impresión que se hayan alejado, ¿no? Pues dirán de todo, ¿no? E incluso alguno me ha ayudado, alguna pregunta me ha hecho pensar, ¿no? Sobre todo en el viaje de Chile, que me di cuenta que la información que tenía no era lo que yo había visto, ¿no? Y creo que en grande parte fue alguna de las preguntas hechas con mucha educación en el viaje de vuelta, ¿no? Yo le iba a preguntar justamente también del viaje a Chile, porque seguramente de los que yo recuerdo me parece que fue el más complicado. Porque claro, usted llegó y se entendió que se había equivocado, pues, ¿no? No creo que se haya dado cuenta enseguida, porque creo que en el viaje todavía defendió a Monseñor Barros, pero algo evidentemente tuvo que ver que ya le hizo pensar Sí, que estaba mal. Fue al final, antes de la misa, ¿no? Sí. Y entonces, frente a la reacción, acá pasa algo. El viaje de vuelta me ayudó bastante a ver, y finalmente, cuando llegué acá, pensé, recé, pedí consejo y decidí mandar un visitador apostólico, el cual destapó lo que yo no sabía. Fue una ayuda. O sea, yo me siento ayudado con eso, ¿no? Pero ahí no sé la lección que usted haya aprendido, aparte que fue una gran muestra de humildad de su parte, reconocer que se había equivocado, porque no todos lo hacen, pero creo que ahí quedó bastante evidente de todos los filtros que hay, es decir, a la mesa del Papa. Uno no piensa que sería normal que llegara toda la información,
Pero hemos visto en casos anteriores también, hubo casos, el caso Maciel, hubo ahora el caso Barros en Perú, en Estados Unidos. No todo llega a la mesa del Papa. Quiere decir que hay filtros, desde los nuncios a los obispos, a algunos cardenales. Entonces, eso es un síntoma de corrupción dentro de la Iglesia. ¿Lo ve así? ¿O cómo lo ve usted y cómo lo puede arreglar? Para que no se repita, Sí. lo digo para No, no, usted. de acuerdo, no. No, evidentemente que hay que arreglarlo y hago los esfuerzos para arreglar cuando hay esas cosas. No siempre es corrupción así. A veces es estilo curial, sí, que en el fondo hay una raíz de corrupción, pero es un estilo que hay que ayudar a corregir y se trabaja bien, mis colaboradores trabajan bien con esto. Gente leal, ¿no? Y que se mueve para esto, pero evidentemente el hecho es verdad. Llega una información que no responde a la realidad. Sí, después algunos sí, nosotros habíamos informado, habíamos dicho, sí, pero la verdad es que en los dossiers preparados no estaba eso, porque la mayoría acá tampoco lo conocía. Ninguno de mis colaboradores, ni el secretario de Estado, ni el encargado de los asuntos con los estados, conocía esas cosas. Pero el Señor nos ayuda, es decir, se está trabajando bien, incluso el diálogo con las personas abusadas en Chile funciona muy bien, algunos los he recibido acá, o sea, se dieron cuenta que la Iglesia los quiere y que está dispuesta a poner punto final a ese asunto y con todo lo que cuesta, ¿no? Con todo lo que cuesta de esfuerzo y también de oración y pedir al Señor que ilumine para no equivocarme en este nombramiento o en este otro, ¿no? Es decir, el discernimiento a la hora de escoger sus colaboradores es algo que está bajo la vista de todos. Sí, sí, sí. De hecho, podemos hablar también de esto, ¿no? De cómo usted escoge a sus colaboradores que no siempre han dado excelentes resultados, ¿no? Bueno, ya hablaremos de, o si quiere podemos hacerlo enseguida. Me viene a la mente el C9, ¿no? Empezó como C9, estamos en Sí, por C6, eso, está el cardenal Pell, está el caso del cardenal chileno también por encubrimiento, en fin. ¿Qué pasa ahí? ¿Se juzga mal a los colaboradores? Digo, ¿se escogen mal? ¿Los escogió mal? ¿O había poca información para que usted los nombrara y luego resultaron que... el cardenal Pell trabajaba acá en la curia, lo traje yo porque lo habían pedido. Ya estaba a punto de ser nombrado aquí antes. Y había habido una huella, pero hubo un juicio en el cual quedó limpio. Entonces, primero, ¿por qué 9? Era uno por cada continente y después uno por el gobernatorato, un coordinador, ¿no? Ahora 6, ¿por qué? Y porque 3 se jubilaron. Vamos, pasaron. El de Chile, el cardenal Pell y el del Congo, ¿no? Y estamos funcionando bien con 6. Entonces, ¿para qué sumar si esto está funcionando bien en esta etapa, ¿no es cierto? Bueno, yo decía quedaron, se jubilaron, pero en fin, Sí, sí, o sí. los jubiló Papa Francisco. En Pero fin, el los cardenal tendría que Pell haber. obviamente que está preso y está condenado y bueno, apeló, pero está condenado. El cardenal Rasuris ya no podía seguir ahí, era obvio, y el cardenal Monsengo ya cumplió 80 años, y entonces bueno, de razones de edad quedó con 75 Rodríguez Maradía porque es el coordinador, y Bertello, que tiene más de 75 porque es el gobernador. Entonces, del gobernador y del coordinador no puedo prescindir, ¿no? Que del coordinador también ha llegado Bueno, al pobre le dan de acusaciones todos lados, de pero todo. no hay nada probado, ¿no? En ese aspecto es honesto y eso me preocupé en averiguar bien las cosas, ¿no? Ahí son calumnias, ¿eh? Del cardenal Maradiaga. Sí, sí, porque nadie me puede probar nada. Por ahí se equivocó en alguna cosa, equivocaciones ha tenido algunas, pero no del nivel que le quieren colgar, ¿no? Eso es importante, así que en eso lo defiendo. Y después quedan los otros, ¿no? Eso el C9, hablando siempre de la falta de información o de que no le llega todo, ¿no? Claro, pero En Argentina, por ejemplo, los medios dicen que habían informado sobre Monseñor Zanqueta, que ustedes acá en el Vaticano sabían, usted lo trajo para acá, lo puso en un puesto que creó prácticamente de la nada para él.
Eso la gente no entiende. No, pero hay que explicarle a la gente. Por eso me gustaría que usted lo explicara. ¿Quiere que lo explique ahora? Lo hago con gusto. Si quiere, claro que sí. 2 años antes que yo le pidiera la renuncia, hubo una acusación que yo inmediatamente lo hice venir a él acá con la persona que lo acusaba y explicarla. Una acusación con teléfono. Bueno, al final... Imágenes, sí. Sí, pero al final la defensa de él es que se lo habían hackeado. Y se defendió bien. Entonces, frente al obvio de una buena defensa, queda la duda, pero indubio pro reo, ¿no? Entonces, bueno, volví, pero hice venir al cardenal de Buenos Aires para que fuera testigo de todo eso. Y lo seguí siguiendo ya de manera especial. Evidentemente que él tenía en su trato, un trato, algunos dicen déspota, vamos, mandón, pues manejo económico de las cosas no del todo claro, parece, esto no está probado. Pero ciertamente que el clero se sentía no bien tratado por él. Se quejaron, hasta que hicieron como clero una denuncia a la nunciatura. Yo llamé a la nunciatura y el nuncio me dijo, mire, la cosa de la denuncia es seria por maltrato, abuso de poder, podríamos decir, ¿no? Ellos no lo llamaban así, pero vamos. Entonces, yo lo hice venir y le pedí la renuncia, bien clarito. Lo mandé a España a hacer un test psiquiátrico. Algunos medios dijeron, y el Papa le regaló un veraneo en España. Fue a hacer un test psiquiátrico. El resultado del test era dentro de lo normal. Aconsejaban el tratamiento del viajero una vez por mes. Viajar a Madrid, hacer 2 días de tratamiento. Entonces no convenía que volviera a Argentina, por eso. Entonces lo tuve acá y como el test decía que tenía capacidad de diagnóstico de gestión, bueno, asesor. Algunos lo interpretaron acá en Italia un parquello, ¿no? Y lo criticaron pues decía que ahí no había tenido un mal manejo y usted lo puso aquí en el APSA donde era un centro. No era así. Económicamente era desordenado, pero mal manejo económico no tuvo por las obras que ha hecho, ¿no? Y ciertamente era desordenado, pero la visión es buena, ¿no? Y empecé a buscar la sucesión. Una vez que estuvo el obispo nuevo, en diciembre del año pasado decidí hacer la investigación previa de las acusaciones que había. Designé al arzobispo de Tucumán y la congregación de obispos me propuso varios nombres. Yo llamé al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, le hice elegir y dijo, no, mejor es el arzobispo de Tucumán para él. Claro, mitad de diciembre Argentina es como mitad de junio acá, ¿no? O sea, las fiestas y después enero y febrero es como julio-agosto acá. Pero algo hicieron, la cosa que ahora, hará 15 días me llegó. Ya llegó oficialmente la investigación previa. La leí y vi que era necesario hacer un juicio. Entonces lo pasé a la Congregación de la Doctrina de la Fe y están haciendo el juicio. Entonces, ¿por qué le cuento todo esto? Para decirle a la gente impaciente, no hizo nada. El Papa no tiene que andar publicando todos los días lo que está haciendo, pero no quede quieto desde el primer momento de este caso. Hay casos que son largos, que esperan más, como este, y explico el por qué, porque no tenía los elementos, o por H o por B, pero hoy está ya en juicio en la Congregación de la Doctrina de la Fe. O sea, no he parado. Es que yo creo que es importante contarlo, ¿no? Porque ahora lo cuento, pero no puedo cada rato, no, claro. ¿no? Pero no he parado. Ahora, ¿en qué va a terminar el juicio? No sé, lo dejo en manos de ellos. De hecho, el ser obispo tengo que juzgarlo yo. Pero en este caso dije, no. Hagan un tribunal, dan la sentencia a usted y la promulgo yo. Porque en este caso argentino, Es que para la gente a veces usted obviamente no puede estar explicando todo el día, pero entre la prensa y la gente, pues
se crean confusiones, ¿no? O la gente no entiende. Me viene a la mente, por ejemplo, el caso de Barbarén, ¿no? Del cardenal Barbarén de Lyon, que claro, hay un malestar de la gente una vez que ya hay acusaciones comprobadas, etcétera. Pero usted dice, yo no acepto la renuncia hasta que no se acabe el proceso, porque para mí es inocente hasta el final. La presunción de inocencia, ¿no? Es para él y para muchos para otros, todos. ¿no? Yo tengo que hacerla siempre esa, porque un juicio abierto rige la presunción de inocencia, incluso para los jueces más anticlericales, para todos. Aunque la gente, los fieles se sientan... Pero hay que explicarle a la gente, hay que explicarle, ¿no es cierto? Ahí hay que explicarle. En vez de en otros casos, como el de McCarthy, donde era evidente, ahí corté, pero por Lozano, antes del juicio. El juicio recién, ¿cuándo salió? Hace un mes el juicio a McCarthy, la quita del Estado clerical. Y yo le quité el cardenalato y todas. Bueno, el tema de McCarrick me trae otro tema que quería yo preguntarle, porque usted nos aconsejó en uno de los últimos viajes que leyéramos Cartas de la Tribulación. Yo me lo he leído, he hecho mis deberes. He visto muchas veces escrita la palabra silencio y la explicación de cómo a veces el silencio sea necesario, según usted. Obviamente es como un momento de gracia casi, ¿no? De que sirve para... Pero decirle a un periodista que el silencio es necesario cuando nosotros creo que, no se ría, papá Francisco, es así. Si usted se acuerda 8 meses cuando le preguntaron, a ver, aquí hay una acusación del ex nuncio Carlo María Viganò, que dice que él mismo le dijo a usted en una audiencia al principio de su pontificado quién era McCarrick, usted no hizo nada. Y usted dijo, no voy a responder, juzguen ustedes, ya en su momento responderé. Ese silencio ha pesado mucho, porque para la prensa y para mucha gente cuando uno se calla es como marido y mujer, ¿no? Tú pillas a tu marido y no te contesta y dices, aquí hay gato encerrado, ¿no? Entonces, ¿por qué ese silencio? Y ha llegado ya el momento de contestar esa pregunta que le hicimos en el avión. Los que hicieron el derecho romano dicen que el silencio es una manera de hablar. El caso este de Viganò, yo no había leído toda la carta, vi un poco y ya sé lo que es. Y tomé una opción, yo confío en la honestidad de los periodistas y le dije, mire, acá tienen todo, estudien ustedes y saquen ustedes las consecuencias. Y eso es lo que hicieron, porque el trabajo que hicieron ustedes sobre eso fue genial. Y me cuidé muy mucho de decir cosas que no estaban ahí, pero después las dijo 3, 4 meses después un juez de Milán cuando lo condenó. Lo de su familia, dice. Claro. Yo me callé, ¿para qué voy a ensuciarlo? Que los periodistas encuentren la cosa. Y ustedes lo encontraron todo ese mundo. Fue un silencio de confianza hacia ustedes. Más aún. Eso es una de las razones. Dije, acá tienen estudienlo. O sea, esto es todo, ¿no? Y el resultado fue bueno. Fue mejor que si yo me pusiera a explicar, a defenderme, a llover. Ustedes juzgaron con las pruebas en la mano. Segundo, hay otra cosa, ¿no? Que a mí siempre me impresionó, los silencios de Jesús, ¿no? Jesús siempre respondía, incluso a los enemigos, cuando le venían con chicanas, pero se puede esto o aquello, ¿no? Y a ver si pisaba el palito, ¿no? Y caía, y ahí les contestaba. Pero cuando hubo clima de ensañamiento, que fue Viernes Santo, ese ensañamiento de la gente, que ya se dio la boca. Hasta el punto que el mismo Pilato le dice, pero no me contestas. O sea, delante de un clima de ensañamiento no se puede contestar. Y esa carta era un ensañamiento, como después ustedes se dieron cuenta por los resultados, que era una cosa incluso, alguno de ustedes publicó que era pagada, no sé, esto no me consta, ¿no? Pero voy a las consecuencias de algunos. ¿Okay? Hay otros que siguen pensando que es cierta y que le siguen preguntando que por qué, que si usted sabía o no de McCarrick. Sí, en la prensa hay de todo, obviamente. De McCarrick yo no sabía nada, obviamente. Usted no sabía nada. Nada, eso, sí, lo dije varias veces eso, que yo no sabía ni idea. Y que
cuando esto que dice que me habló aquel día que vino, y yo que me acuerdo que me dijo, yo ni me acuerdo si me habló de esto, ¿no? Si es verdad o no, ni idea, ¿no? Pero ustedes saben que yo de Maharry no sabía nada, si no me hubiera quedado callado, ¿no? Pero este es el porqué de ese silencio. Primero porque las evidencias estaban ahí. Juzguen ustedes, fue un acto de confianza realmente. Y segundo, por esto de Jesús, ¿no? Que en momentos de ensañamiento no se puede hablar, porque es peor. Todo va a ir contra de uno, ¿no? El Señor nos enseñó ese camino y yo lo sigo, ¿no? Papa Francisco, antes de la cumbre de febrero que usted convocó, se decía en los medios que se jugaba un poquito su pontificado, usted dijo que era excesivo, o la manera en la que su pontificado, digamos, va a pasar un poco a la historia sobre este tema. No nos ha hablado todavía de la impresión que le provocaron esos 3 días, no lo ha hecho todavía públicamente, creo. Escuchar esas víctimas, usted ya las había escuchado en otras oportunidades, obviamente, pero ver a tantos obispos que llegaron ahí, muchos pensando que no era su problema, porque los de África o de Asia decían, ¿no? No es mi problema, es de Occidente, del mundo anglosajón. ¿Qué le quedó de esos 3 días y qué sigue? Usted ha emitido tres nuevas leyes. Mire, me quedó un sentimiento de comunión eclesial muy grande, ¿no? Papa con los obispos, ¿no? Después me quedó la seriedad con que tomaron esto, si no el primer día algunos, el segundo ya, cuando se dieron cuenta de que las papas quemaban, ¿no? Una cosa seria, fue muy seria, muy bien llevada. Los resultados de reflexión. Ya antes me había quedado las respuestas y las propuestas a ese elenco que les di a todos, ¿no? Que ya son propuestas para estar en marcha. Y al final yo me sentí unido a todo el episcopado con este trabajo de luchar contra esto y poner fin, si puede, y resolver problemas de corrupción de este tipo, ¿no? ¿Usted cree que entendieron que las víctimas tienen que estar al centro? Yo creo que muchos de los que estaban ahí igual nunca habían visto. Usted les pidió que vieran a las víctimas antes. Pero yo creo que muchos de ellos antes de su sugerencia ni las habían visto. Sí, yo no sé si todos las han visto o no, si algunos no, pero la buena voluntad estaba de verlas, eso ciertamente me consta, ¿no? Además de las propuestas estas del elenco que pusieron al inicio, que yo las asumí todas, las 8 finales que yo les puse en el discurso final, y sobre esto quiero decir una cosa, o sea, creo que está bien. ¿Cómo está siguiendo? Bueno, salieron una serie ya de decretos, documentos que se están... Obligan a la denuncia, por ejemplo, a todos los sacerdotes, el tema del encubrimiento. O sea, de los son cosas que están dando. O sea, lo interesante de esto es que estamos en un proceso, ¿no? O sea, mi política es abrir procesos. Digo, mi política, mi modo de ser, no ocupar espacios, ¿no? Allá, copé esto, copé lo otro. No. La vida es procesos. Y hablamos procesos, en este caso, de sanación, de curación, ¿no? Y de corrección, ¿no? Entonces, estamos en un proceso bueno, que va a ser controlado, ¿no es cierto? O sea, cada 6 meses, etcétera. Bueno, está todo esto los documentos están, ¿no? A mí me causó la impresión triste cuando en un diario no italiano, el título de esto al final, sobre todo de mi discurso final, que algunos no lo escucharon bien, dice, el Papa en su discurso hizo un panorama del problema de la pedofilia mundial, le echó la culpa al diablo y se lavó las manos. Ese era el título. Evidentemente que el porcentaje de sacerdotes que han caído en esto forma parte de todo una corrupción mundial en la pedofilia, es de terror, ¿no? Es de terror. Y por eso quise que todos tuvieran las estadísticas de UNICEF, de las Naciones Unidas, las más serias, ¿no? Las estadísticas serias, ¿no?
Lo cual no quiere decir que, como todos lo hacen, bueno, no es para tanto. No, aunque fuera uno solo, y lo digo ahí en discusión, es monstruoso, es monstruoso. Porque el cura tiene que llevar a Jesús a un chico, y con eso lo destruye, lo sepulta. Esa es la gran monstruosidad, ¿no? Que es más grave que todo lo demás, ¿no? Y después, las pautas finales, ¿no? Ese discurso lo hice lentamente y rezado y pidiendo a Jesús que me ayudara a dar una línea seria, ¿no? Sí, que hablara como pastor, no como conclusión de un congreso, ¿no? Y eso es inspirador también, ¿no? Mucha gente no le gustó porque decía justamente eso de que había hablado de todas esas estadísticas y hablaba mucho del diablo, ¿no? Como si la culpa la tuviera el diablo, ¿no? Y la verdad, hija, el que nos ayuda a esto es el diablo que se nos mete, ¿no? O sea, yo toqué el tema del diablo cuando toqué el tema de la pedofilia mundial. O sea, 2 páginas fueron más o menos de la situación mundial. La pedofilia, y ahí me paré y dije, esto se puede explicar, pero no tiene significación, ¿no? Usando una distinción de un filósofo francés. No tiene significación. Solamente vemos aquí el espíritu del mal, que incita todo esto. Y le digo la verdad, yo no puedo explicarme el problema de la pedofilia, pongamos ese, sin ver el espíritu del mal ahí. Soy creyente y Jesús nos enseñó que el diablo es así, ¿no? En su último discurso, justamente después de la cumbre, cuando hablaba de la prensa, ¿no? Ahí sí creo que había una alusión un poco a la presión mediática. A veces detrás de esa presión mediática hay grupos de poder, pero sí. Antes, por ejemplo, a la curia en diciembre le había dicho, había agradecido la labor de la prensa y de las víctimas al descubrir, sí. Porque ayudaron evidentemente a descubrir el caso de los abusos. Entonces, como que no quedó muy claro cómo ve a la prensa, ¿no? Y hay de todo, mija, hay de todo. Es una buena Macedonia, ¿no? Yo les hablé del juicio mediático a esos curas en España, el daño que ha hecho la prensa española ahí. Vamos, no la prensa, un grupito de prensa española. Fueron declarados inocentes. ¿Quién rescata a esos hombres ahora? Uno ya pidió la reducción del estado laical porque quedó destruido psicológicamente. Yo ahí ataco los prejuicios, el juicio mediático con fuerza, ¿no? La opinión no, la opinión abierta no, nos ayuda a todos, ¿no? Y vuelvo a mi viaje de vuelta de Chile, como los 2 o 3 que me ayudaron con opiniones respetuosas y no juicios, eso me ayudó. No, en la prensa, solamente la prensa, el juicio mediático creo que es injusto. Opinión y siempre el pro, el contra, o sea, el equilibrio en el juicio, ¿no? Me permito una sola referencia personal porque me llamó un poco la atención. Después de la cumbre, después de mi intervención en la cumbre, en la sesión de preguntas, yo había hablado de la iglesia como madre, porque yo soy madre, obviamente la veo así. Entonces un obispo me dijo, bueno, pero si la iglesia es madre también de los abusadores, sí. No solo de las víctimas, de los encubridores, de los abusadores. Yo no sabía qué contestar, Papa Francisco. Le dije, yo soy mamá, a ver, si un hijo mío se porta mal, una hija mía, pues la castigo, aunque sea mi hija, porque le tengo que dar un ejemplo, tengo que poner. Claro. Entonces me quedé un poco... No, ser madre es hacer lo que usted hace con sus hijos. Lo castiga, pero sigue siendo madre, es decir, no le corta, ya no sos más hijo mío, ¿no? Me refería a las madres de los presos, por ejemplo, ¿no? Una madre, sí, que por ahí castiga, tolera, pero sí, siendo hijo. Y la iglesia tiene que castigar, tiene que poner penas serias, en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Papa Francisco, no todo afortunadamente son abusos en la vida de la iglesia. Hay muchas cosas positivas, digamos, sí. Y muchos temas. También su pontificado no lo podemos reducir solo a este tema. Hay mucha gente que queda, a veces tiene alguna duda, ¿no? O se queda un poco perplejo. Por ejemplo, hay gente que dice, es que el Papa me parece que le gustan más los lejanos a los suyos, ¿no? Es un piropo para mí, ¿eh? Eso es un piropo, lo que hacía Jesús, que lo acusaban de eso.
Y Jesús dice, médicos necesitan los enfermos, no los sanos, los lejanos, ¿no? Jesús lo acusaban continuamente, este va con los pecadores, come con los pecadores, se junta con los zurdos, ¿no? ¿Usted prefiere los de fuera a los no, de adentro? No, prefiero no, pero prioridad sí. Prioridad sí. Si vos tenés ya en la casa, están cuidados de esto, yo voy a buscar a los otros. Me aseguro que estén cuidados los de adentro, voy a buscar a los otros. A un pastor que no cuida bien a los de adentro, le pego. Ese es otro tema, ¿eh? Se quejan mucho, dice que usted les pega mucho a los suyos. ¿Sabes lo que me ha dicho alguien? Dice, es que parece el jefe de la oposición, no parece... De verdad, me dice, todo el tiempo nos está pegando, los obispos, los sacerdotes, dice, ¿y qué pasa aquí? Que él es el bueno y nosotros somos los malos. Por un lado, me acusan algunos periodistas de que tolero demasiado la corrupción en la iglesia. Por otro lado, si les pego, es demasiado que les pega, está lindo. Así me siento pastor. Gracias. Les voy a decir eso. Sí, no, de todas maneras, esa preferencia por los alejados, Jesús la tiene y le echaron en cara eso siempre. No descuidaba a los otros. Yo trato de no descuidar a los otros, ¿no? Lo que pasa es que a veces se sienten descuidados, ¿no? No sé, por ejemplo, usted va a una parroquia, luego se para en un campo Roma antes de la parroquia, llega tarde a la parroquia, a lo mejor los parroquianos no lo ven pasar porque se paró en el campo Roma y dicen, pero ¿y por qué se para en el campo Roma si los parroquianos somos nosotros? Se escucha de todo, ¿no? De todos modos, eso sucede, es una familia, la iglesia es así, ¿no? Pero evidentemente que Jesús iba siempre a buscar a los que estaban alejados, ir a buscar, ¿no? Salir, ¿no? Eso es clave, ¿no? No lo hago siempre y me acuso, a veces me encuentro en pecado por eso, por no haber cuidado eso, pero creo que es mi deber y debo hacerlo. Hay un tema, bueno, usted se lo han dicho 1000 veces, es el tema de los migrantes, ¿no? De los refugiados. Hay gente que dice, y bueno, siempre está hablando con este tema de los migrantes y habla mucho más de este tema que a lo mejor de hablar de los temas, de los valores que antes se decían valores irrenunciables, ¿no? Del catolicismo, como la defensa de la vida, por decir uno. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tanto, digamos, siente que es su prioridad? Porque yo siento que quizás es una de sus grandes prioridades este tema, ¿no? Porque es una prioridad hoy día en el mundo, ¿no? Empezamos hablando de migrantes, ¿eh? Es una prioridad en el mundo, el mundo migratorio hoy día es tal punto que yo he tomado en mis manos la sección migrantes del Dicasterio del Desarrollo Humano Integral para darle un significado, ¿no es cierto? Cuando estamos teniendo todos los días noticias que el Mediterráneo es cada vez más cementerio, ¿no? Por poner un ejemplo. Puertos cerrados. Es duro eso, ¿no? De todos modos, no dije solamente eso. De migrantes yo digo, primero que hay que tener corazón para acoger. Segundo que, bueno, lo acogimos y lo dejamos. No. Hay que acompañar, promover e integrar. Todo un proceso. Y a los gobernantes que les digo, ustedes vean hasta dónde pueden. No todos los países pueden sin más. Y para eso es necesario el diálogo y que se pongan de acuerdo. O sea, hay que integrar todo eso. No es fácil tratar el problema de migrantes, no es fácil. Ahora estamos tratando de, por los canales humanitarios, de traer algunos de Lesbos o de Moria, no sé si, bueno, uno de los dos campos. Porque es una emergencia mundial. ¿Qué pasa? Entre los países no dialogan, entre los países se ponen fronteras. Entonces, claro, quienes sufren lo más débiles que son los migrantes. Puede ser un problema muy serio con los repatriados, ¿no? Yo no sé si usted vio las filmaciones clandestinas que hay cuando los agarran de nuevo. A las mujeres y a los chicos los venden. Y a los hombres los tienen de esclavos ahí, los torturan. Esas filmaciones son tremendas. Si no las veo, yo las tengo y se las puedo pasar. Entonces digo, cuidado también con el repatriar sin seguridad, ¿no? Es decir, pero también para el repatriar hace falta un diálogo con el país de origen. Y no simplemente... Garantías.
Claro, no levantar un muro, ¿no? O cerrar las puertas de la casa, ¿no? Bueno, eso, ¿por qué el Papa se ocupa hoy tanto de los migrantes y habla tanto de los migrantes? Porque es un problema candente actual. Pero el Papa sigue hablando de la vida, contra el aborto. Dijo cosas muy duras, que, no sé, que repiten todo de siempre, ha dicho la Iglesia, ¿no? O sea, no he descuidado lo otro. En eso me justifico, ¿eh? No, porque no quiero que haya una mala impresión, ¿no? Entre los que van a ver este programa tampoco, ¿no? Y sobre el aborto yo hago dos preguntas nomás, muy claras. ¿Es justo? Ya la hice otro periodista. Y la hice en la plaza y me contestó la plaza. ¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema? Y la plaza gritó, no. Y yo digo, no. Segunda pregunta, ¿es justo alquilar un sicario para resolver un problema? No. Punto. El aborto no es un problema religioso en el sentido que porque soy católico no puedo abortar. Es un problema humano. Es un problema de eliminar una vida humana. Punto. Y ahí me paro. Y no se justifica bajo ninguna circunstancia. ¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema? La respuesta es suya. Es de los que me escuchan, ¿no? Es muy claro eso. Para hacer todo un mundo que la Iglesia pide y no pide y permite. En la Iglesia, no, por favor, no metamos a la Iglesia en algo que es pre-Iglesia, pre-cristiano. Es puramente humano, ¿no? Y con los gobiernos, ¿cómo se siente? Ese es algo que a veces nos llama la atención en los viajes, ¿no? Porque es imposible encontrar un gobierno que haga todo lo que a la Iglesia le gustaría, que tenga la política social que la Iglesia quisiera, que defienda los valores, digamos, de la religión católica o humanos, como usted dice. Es complicado. A veces se encuentran gobernantes, digamos, vamos a poner de izquierda para entendernos, que a lo mejor tienen planes sociales que a usted le gustan mucho, pero no respeta estos valores católicos o humanos, o lo contrario, ¿no? Hombres de derecha que defienden el aborto, pero tienen un programa social injusto. Y se tiene como la sensación que a usted le gustan un poco más los primeros con respecto a los segundos. ¿Es una impresión equivocada o...? No. Es decir, no me gusta contestar me gusta más, me gusta menos. No, quiero ser honesto en esto. Frente a un gobernante yo trato de dialogar con lo mejor que tiene. Con lo mejor que tiene. Porque desde lo mejor que tiene le va a hacer bien a su pueblo. Y en los discursos trato. Por ahí digo alguna cosa más general de los problemas del país que lo tocan. Y después en el diálogo privado me permito dar un pasito más. Pero a una persona hay que reconocerle lo bueno que tiene, aunque tenga cosas malas después. Bueno, usted tiene esto bueno, siga por este lado, ¿no? Entonces así me muevo yo, ¿no? Y todos les encuentro algo bueno, algo buena voluntad, incluso no creyentes, siempre hacen algo bueno, ¿no? Hay otro tema que llama la atención y que creo que sería bueno explicar, ¿no? Es su trato con las personas que antes o que viven en situaciones que antes se llamaban irregulares, vamos a decir así. Le pongo el ejemplo cuando usted recibió en Santa Marta a un trans español con su pareja y claro, estas personas salen de Santa Marta diciendo que usted los abrazó, los bendijo, que Dios les dijo que Dios los quiere, o usted agarró el teléfono, le llamó a una mujer argentina divorciada y luego ella sale diciendo, el Papa me dijo que puedo comulgar, y claro, los fieles llegan en un caso y en otro con los pobres sacerdotes y dicen, es que a mí el Papa me dijo que estoy bien y a mí me dijeron que puedo comulgar. Y los sacerdotes se ponen las manos en la cabeza y dicen, ¿y ahora qué hago? Porque la doctrina no ha cambiado, digamos. Entonces, ¿cómo maneja usted estas situaciones? A veces la gente, por el entusiasmo de ser recibida, dice más cosas de las que el Papa dijo, ¿no? Eso tengámoslo en cuenta. Ahora, yo parto de esta base. Digamos. Claro, es un riesgo que usted corre. Pero todos son hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Todos, ¿no? Yo no puedo descartar a nadie. Sí tengo que cuidarme del que me juega sucio, del que me hace una trampa, cuidarme. Pero descartar, no.
tampoco le puedo decir a una persona que su conducta es de acuerdo a lo que la iglesia quiere, tampoco puedo. Pero sí le tengo que decir la verdad. Sos hijo de Dios y Dios te quiere así. Ahora, arreglate con Dios. Yo no tengo derecho a decirle a nadie que no es hijo de Dios, pues faltaría la verdad. Y a decirle a nadie que Dios no lo quiere, porque Dios los quiere a todos, hasta Judas lo quiso, hasta el final. Con qué amor lo trató Jesús a Judas. Evidentemente que se buscan estos casos límites, ¿no? Sí, hay que poner casos límites para... Sí, Pero sí, uno llama. Yo lo que le dije a esa señora, no me acuerdo, pero no digo otra cosa, así que le debo haber dicho seguro, mire, en Amoris Laetitia está lo que usted tiene que hacer, hable con un sacerdote y con esto, busque un camino, digo. un camino, le hablo el camino, ¿no? Pero me voy a cuidar muy mucho de si usted puede comulgar o no. ¿Qué pasa? A 12.000 kilómetros de distancia sería una irresponsabilidad, ¿no? Y además sería caer en lo mismo, en la casuística, ¿puedo o no puedo?, ¿no? Cosa que yo no lo acepto. Es un proceso de integración en la iglesia, ¿no? Si todos nosotros pensáramos que las personas que están en situación irregular, sí, para usemos entendernos. esto, por Dios, Sí, porque a sí, mí no no, me gusta. es una palabra que usted detesta, yo también, pero para entendernos. Si nos convenciéramos que son hijos de Dios, la cosa cambiaría bastante. Me hicieron una pregunta en un vuelo, después me dio rabia por cómo la transmitió un medio, sobre la integración familiar de las personas con Sí, de los orientación hijos. homosexual, ¿no? Yo dije, las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Las personas que tienen una orientación homosexual tienen derecho a estar en la familia y los padres tienen derecho a reconocer a ese hijo como homosexual, esa hija como homosexual. No se puede echar de la familia a nadie ni hacer la vida imposible por esa categoría, ¿no? Otra cosa es, dije, cuando se ven algunos signos en los chicos que están creciendo, y ahí mandarlos, tenía que haber dicho profesional, me salió psiquiatra, ¿no? Quise decir un profesional porque a veces hay signos en la adolescencia o preadolescencia que no se saben si son de una tendencia homosexual o es que la glándula timo no se atrofió a tiempo, o vaya a saber mil cosas, ¿no? Entonces, un profesional. Título de ese diario, el Papa manda a los homosexuales al psiquiatra. No es verdad. Me hicieron esa misma pregunta otra vez. Yo la repetí. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia y tal. Otra cosa es, y expliqué, me equivoqué en aquella palabra, pero quise decir esto. Cuando notan algo raro, es raro. No, no es raro. Algo que fuera de lo común, ¿no? O sea, no tomar una palabrita para anular el contexto, ¿no? Ahí lo que dije es, tiene derecho a una familia. Y eso no quiere decir aprobar los actos homosexuales, ni... ¿Sabe qué pasa? Que cuando usted muchas veces se quita del contexto es un vicio de la prensa también, ¿no? Cuando usted dijo en su primer viaje esa famosísima frase, ¿quién soy yo para juzgar? Tal cual. Usted antes había dicho, ya sabemos lo que dice el catecismo. Claro. Lo que pasa que esa parte Tal cual. no se recuerda, se pone solo, ¿quién soy yo para juzgar? Tal cual, ¿no? Entonces también eso levantó muchas expectativas dentro de la comunidad homosexual mundial porque pensaron que usted iba a ir más adelante. Y bueno, hice declaraciones como esta de la familia bastante adelante, ¿no? Claro. Es decir, pero la doctrina, tanto los divorciados o esto... La doctrina es la misma, la de los divorciados fue reajustada en la misma línea, pero con Amoris Laetitia, el capítulo 8, ¿no? Que es todo recuperar la doctrina de Santo Tomás, no la casuística, ¿no? Papa Francisco, hay algo que me llama la atención un poco. Conocidos suyos de cuando usted vivía en la Argentina dicen que usted era conservador, para usar siempre categorías, digamos así, en la doctrina, ¿no? Usted hizo toda una batalla. Bueno,
toda una batalla sobre los matrimonios igualitarios, ¿no? Entre parejas del mismo, digo, parejas sí del mismo sexo en Argentina, etcétera. Y luego como que dicen que llegó aquí, lo eligieron papa y parecía como mucho más liberal de lo que era en Argentina. ¿Usted se reconoce en esta descripción que hacen algunas personas que le conocieron antes? ¿O fue la gracia del Espíritu Santo que le dio, le dio una visión más? No, la gracia del Espíritu Santo existe, ciertamente. No, era broma Yo sobre siempre en el sentido. defendí la doctrina, ¿no? Y curioso, en la ley de matrimonio homosexual, yo defendí siempre, es una incongruencia hablar de matrimonio homosexual. Entonces no es cierto que antes era una cosa y ahora es otra. No, antes No era una cosa, ahora soy otra, ¿verdad? Bueno, porque ahora es no, es porque confío en que crecí un poco, que me santifiqué un poco más. Uno cambia en la vida, ¿no? Que amplíe más criterios, eso puede ser. Que viendo los problemas mundiales tuve más conciencia de ciertas cosas que antes no los tenía. No, creo que en ese sentido hay cambios, sí. Pero conservador... era siempre uno utiliza a veces, sí, digamos, fui estas las dos palabras cosas. para Sí, serían las dos cosas, diría. sí, en Argentina me metía en las villas. El infarto me agarró en una villa, por ejemplo, y después también cuidaba que la catequesis fuera seria, no sé, un poco. Un Dos mixto. cosas, un mixto. Es muy difícil encerrar a una persona en categorías, ¿no? Así es. Pero pensando en esta evolución que usted ha tenido en estos 6 años, si usted tuviera que decirnos lo mejor que ha hecho en estos 6 años. Bueno, escucharlos a ustedes, creo que para mí fue una cosa, no digo lo mejor, pero fue una cosa muy linda. Que a usted la prensa no la veía nunca, no éramos santos de su devoción. No, tampoco ahora mucho, pero bueno. No, pero realmente el diálogo con usted, esto es un poco en broma, pero lo quiero decir, ¿no? Yo tengo buen trato con ustedes y me siento bien con ustedes, que quede claro, ¿no? Esa fue una de las cosas aunque lindas. Critiquemos. Sí. No somos enemigos. No, pero si critican bien, bendito sea Dios. Si critican mal, salgo a decírselo, como aclaré ciertas cosas, ¿no? Porque el rol de la prensa no es solo criticar, es construir. Hay muchos periodistas que pagan con la vida su trabajo, sí, como en México y en muchísimos otros tal países. Cual, ¿no? Así terrible. Que es una cosa, es una vida dura y no totalmente libre, ¿no? A eso voy, ¿no? Que lo más bonito que cree que ha hecho. No, lo más bonito para mí siempre es estar con la gente. ¿Qué quiere que le diga? Yo revivo cuando voy a la plaza, cuando voy a una parroquia. A las cárceles. Estar con la gente. Sí, soy papa, soy obispo, fui cardenal. Esto puede caer todo, pero por favor que no me saquen ser cura, ¿no? Que huela a oveja, además. Que huela a oveja y que huela a sagrario, los dos olores, ¿no? Eso lo vivo, es mi vocación, ser cura, ¿no? Algo que piensa que hizo mal, que no lo volvería a hacer de la misma forma. Bueno, hablamos de los errores de Chile, por ejemplo, ¿no? Algunos errores de juicio en alguna decisión que después tuve que corregir, no sé. Yo he tenido varios, ¿eh? Algunos que no conocen, gracias a Dios, si no me hubieran sacado el cuero. Nos puede contar, tenemos tiempo. Errores siempre hay, ¿no? Me confieso cada 15 días, o sea, señal que cometo errores. ¿Son confesiones largas o no? La curiosidad femenina, ¿eh? The human touch. Bueno, era para hacerlo un poco más ameno. Está muy lindo. Papa Francisco, se siente mucha polarización, ¿no? De repente, en el mundo en general, sí, en la iglesia también, aquí adentro, no en esta sala, pero dentro del Vaticano, en todas partes, es decir, no es una cosa privativa del Vaticano. Polarizar, ¿no? Es una tentación destructiva. Pero se siente como muy fuerte también dentro de la iglesia, ¿no? Estos también, grupos... Bueno, usted mencionó, decía, me acusan de hereje uno, sí. ¿Lo de hereje cómo lo tomó? Con sentido del humor, hija. No le da mucho peso. No, además rezo por ellos porque están equivocados. Y vi pobre gente, son manipulados algunos. Vi quiénes eran los que firmaban. No, en serio, sentido del humor y yo diría ternura paternal, ¿no? Es decir, no me hiere para nada. A mí me hiere la hipocresía, la mentira, eso me hiere, pero
una equivocación así, donde incluso hay gente que le llenaron la cabeza. No, por favor, hay que cuidarlos también, hay que cuidarlos. Se tiene como la sensación de que hay una paradoja entre usted, que de todas formas goza de mucha popularidad, a la gente le gusta mucho su cercanía, su humanidad, el hecho de que sea una persona tan espontánea, vamos a decir así, y una iglesia que vive crisis, ¿no? Entonces, como que hay parecería haber una contradicción entre una iglesia en crisis y un papa que goza de popularidad. Bueno, ¿Cómo se vive el eso? Papa pasa por crisis, No, hablamos de claro, alguna de ellas, hemos ¿no? visto Yo también. todo el año. Y la iglesia también pasa por popularidad, ¿no? Hay momentos populares. Creo que la iglesia está cambiando, ¿no es cierto? Es decir, el hecho mismo de los conatos de reforma que estamos haciendo, que se hacen, que no es mérito mío, eso fue pedido por todos los cardenales al próximo papa que iba a ser elegido, o sea, el que estaba ahí, que iba a ser papa, lo escuchó todo. Y en mi caso no hago más que poner en marcha lo que pidieron ellos, o sea, conciencia de esta crisis de la iglesia, pero las crisis son de crecimiento también, ¿no? Es decir, para mí es una crisis de crecimiento donde hay que ajustar ciertas cosas, fomentar otras y andar adelante, ¿no? Adelante en este aspecto. Yo eso lo vivo no como contraposición. Lo que sí está en crisis son modalidades de forma de iglesia que tienen que caer, ¿no? Seamos conscientes. El Estado de la Ciudad del Vaticano, como forma de gobierno, la curia, lo que sea, es la última corte europea de una monarquía absoluta. La última. Las demás ya son monarquías constitucionales, la corte se diluye. Todavía acá hay estructuras de corte que es lo que tiene que caer. Y con su reforma tiene la sensación que ya estamos por... No es mi reforma, es de Bueno, todos. la reforma, bueno, usted la presidió. No, pero la pidieron los cardenales, yo sé, tal cual, la pidieron todos los cardenales, se la ¿verdad? tuvo que llevar, Sí, digamos. la llevamos como pudimos. Es una reforma que estamos dando todo adelante y tratando de ir en los acuerdos. La gente tiene voluntad de reformar, ¿no? Qué sé yo, el Palacio de Castel Gandolfo, que viene de un emperador romano, que el Renacimiento lo rehizo y todo esto, hoy ya no es más Palacio Pontificio, hoy es museo, todo es museo. Y entonces el próximo Papa, si quiere ir a veranear ahí, que tiene derecho, pues hay dos palacios ahí, más chicos, puede ir a uno de ellos, está cuidado. Pero eso es un museo, se cambia la idea, la corte se traslada toda a Castel Gandolfo, eso, porque son hábitos, costumbres antiguas que se pueden reformar, que un papa tiene que tomar vacaciones, por supuesto. Y bueno, Juan Pablo II se iba a esquiar, Benedicto se iba a caminar por las montañas, pero evidente que sí, es una persona humana, pero el esquema de corte es lo que tiene que desaparecer, ¿no? Y eso lo pidieron todos los cardenales, gracias, bueno, la mayoría, gracias a Dios. Ahora que nombró al Papa Juan Pablo II, había una pregunta que tenía en la mente que causó ciertas dudas, ¿no? Usted en un avión, en uno de los últimos viajes, se refirió a una anécdota. Sí. ¿Se acuerda que usted dijo, bueno, todos entendieron que hablaba del caso Maciel y que parece que el cardenal Ratzinger había ido con sus papeles a una reunión y para exponer las acusaciones contra el fundador de la Legión de Cristo, y salió de ahí y le dijo a su secretario, ha ganado el otro partido. Sí. Entonces, algunos periodistas interpretaron que Juan Pablo II estaba en esa reunión y que había obstaculizado esas... No, Juan Pablo II no estaba allí. Era una reunión de los responsables de la curia, de diversos dicasterios, para ver el caso de Maciel, ¿no? No, pero el Papa en eso... Y Juan Pablo II a veces lo han engañado, ¿no es cierto? Tuvo el caso de Austria, por ejemplo, el primado de Viena, ese monje benedictino que parecía tan... y después se le destapó la olla ahí, y bueno... Sí, hace 4 años usted me había dicho incluso que le constaba que había autorizado al cardenal Ratzinger al final de su vida a investigar sobre Maciel. Sí. En eso Ratzinger fue valiente, y Juan Pablo II también. Juan Pablo II hay que entenderle ciertas actitudes porque venía de un mundo cerrado, cortina de hierro, todo. O sea, todavía estaba vigente, ¿no? Todo el comunismo allí. Y había una mentalidad defensiva o que conocía 1000 cosas de ese mundo. Decía, tenemos que comprender bien, ¿no?
Nadie puede dudar de la santidad de ese hombre y la buena voluntad, ¿no? Fue un grande, fue un grande. Usted cuando decía el próximo Papa que querrá ir a Castel Gandolfo, puede volver a ir, me hizo pensar en una cosa. ¿Se acuerda que hace 4 años me decía, es que yo tengo la sensación que mi pontificado va a ser breve, 2, 3, 4, ya estamos en el sexto, afortunadamente digo. Pero Yo tengo la entonces, misma sensación, ¿sigue con esa sensación? sí. Ya pasaron 6, ya no es tan corto, Bueno, aparte. Digo, pero tampoco pensemos en 20, ¿no? bueno, en 20 quizás no porque tiene 82. O sea, a lo mejor celebramos los 100 años. A mí celebró los 150, me dijo que no era tan momia. Podemos celebrar lo suyo, sus 100 Está también. bien. No hemos hablado todavía de los grandes temas, tanto de diálogo interreligioso como geopolítica, que también obviamente son una parte muy importante de su pontificado. El último año creo que ha sido bastante llamativo su acercamiento al mundo del Islam, con momentos muy importantes. El primer viaje de un papa también a los Emiratos, la firma sobre la fraternidad Humano. universal. Sí. ¿Cuál es su estrategia hacia el Islam? ¿Lo siente como una prioridad en este momento? Pienso que sí, ¿no? Yo voy a los barrios acá en Roma, a las parroquias, y soy musulmán, soy musulmana, pero te vienen a saludar o están con el velo. O sea, el Islam entró en Europa otra vez, seamos realistas, y además el Islam es una realidad que no podemos ignorar. Países islámicos de África viven muy amigos con los cristianos, muy amigos. Me contaba un obispo que cuando el jubileo, en la catedral había siempre una cola muy grande de gente, de la mañana hasta la noche. Y un obispo de África. Y unos iban al confesionario, otros quedaban a rezar, y la mayoría se iba al altar de la Virgen, eran todos islámicos. Y él un día le dijo, pero ustedes que son musulmanes, ¿qué vienen a hacer aquí? Ah, que queremos ganar el jubileo nosotros también. Iban al altar de la Virgen. O sea, creo que somos hermanos, eh, venimos de Abraham todos, y en ese aspecto sigo las líneas del concilio, ¿no? Tender manos, ¿no? Hebreos, islámicos, tender manos lo más posible, ¿no? Evidentemente que el Islam está herido muy fuertemente por grupos extremistas, por grupos intransigentes, fundamentalistas. También nosotros los cristianos tenemos grupos fundamentalistas, pequeños grupos fundamentalistas, que no son guerrilleros, obviamente, ¿no? Pero ahí sí. Entonces ayudarlo con la cercanía a que muestre lo mejor que tiene, que no es precisamente la guerrilla, ¿no? Firmar con líderes moderados para que pueda Claro, permear. Porque está el gran tema de los mártires cristianos, con pensar en Irak, en Garissa, últimamente también en Sri Lanka. Y bastan pequeños grupos a hacer desastres, ¿no? Porque con la técnica del kamikaze, Y luego está China, China, que es su sueño. mi sueño, China. Yo quiero mucho a los chinos, ¿no? No, China, las relaciones son muy buenas, muy buenas. Con este acuerdo ya, otro día me visitaron 2 obispos chinos, uno que venía de la iglesia oculta y otro que venía de la iglesia nacional, ya reconocidos como hermanos, vinieron acá a visitar. Es un buen paso ese. Ellos saben que tienen que ser buenos patriotas y cuidar a la Grey Católica. Después con China hay un intercambio cultural impresionante, ¿no? Tenemos abierto el pabellón, ¿no es cierto?, del Vaticano ahí. Es un camino de acercamiento. Sí, además ellos aceptan sacerdotes católicos que son especialistas en alguna materia como profesores de la universidad de ellos, ¿no? O sea que en la parte cultural hay muy buen trato, muy buen trato. En este momento estamos bien. Los católicos chinos sienten que se han sentido un poco dejados de lado por este acuerdo. Yo ¿O es diría una que sensación? más que los católicos gozan de estar juntos ahora. Siempre estuvieron juntos, ellos. Alguno que otro dirigente, sí, y es normal. Pasó lo mismo, pienso en Vincenti, el caso de Hungría, ¿no? Algunos se sintieron que se negociaba el canal Vincenti, que Pablo VI lo negoció, y no fue así, pero vamos, con toda la política exterior de los pequeños pasos, algunos se sienten fuera, eso es verdad, pero es la minoría.
De hecho, la Pascua la han celebrado todos juntos, y en todas las iglesias, ahí no hubo, este año no hubo problema. ¿Nos lleva a China? Ah, sí, ¿Nos llevará a China o no? Me encantaría. Para usted va a ser el viaje número 100. Póngale No sé, número. eso depende de cuánto se tarde en No, hacerlo. hagamos al revés. Póngale número usted y ya cábala. 160, ¿no? ¿Qué sigue, Papa Francisco? Usted ya Bueno, me ha concedido demasiado tiempo. yo le agradezco todo. Yo quisiera terminar hablando de Rocío. Esta mujer no pudo ver a sus hijos, no los pudo ver crecer. Y tenemos acá su camisa. Yo quisiera decirle a los que nos están viendo que más que una camisa es una bandera del sufrimiento de tantas mujeres que dan vida y que pasan anónimamente. De Rocío sabemos el nombre, tantas otras no. De Grecia también. Pasan sin dejar el nombre, pero dejan la semilla. La sangre de Rocío y de tantas mujeres asesinadas, usadas, vendidas, explotadas. Yo creo que tiene que ser semilla de una toma de conciencia de todo esto. Yo quisiera pedirle a los que nos están viendo que en algún momento hagan un ratito de silencio en su corazón, piensen en el Rocío, le pongan cara al Rocío, piensen en tantas mujeres como ella. Y si rezan, recen, si desean, deseen. Y que ojalá el Señor les dé la gracia de llorar. Llorar sobre toda esta injusticia, sobre todo este mundo salvaje y cruel, donde la cultura parece que es solo cuestión de enciclopedia. Se quisiera terminar con este recuerdo y la palabra, Rocío. Se lo agradezco mucho como mujer y como mexicana. Gracias, Papa Francisco.